Vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Lucas capítulo 19. Vamos a leer del verso número 8 al verso 10. Son apenas 3 versos que vamos a estar leyendo. Y dice de la manera siguiente: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El último verso dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Tenga la bondad de sentarse allí en su hogar. El tema de este día lo tomo de este último verso. En las últimas palabras que el Señor menciona es lo que se había perdido. No dice a quienes se habían perdido, sino lo que se había perdido. Hay algo que el hombre perdió, y ese algo es lo que del Señor hoy nos va a hablar, de qué es esta cosa que se perdió. Realmente, mis amados hermanos, quiero comenzar diciendo que el engaño más efectivo que el enemigo ha hecho es, sin lugar a duda, el hacer al hombre un total irresponsable de sus actos. Ese es el engaño más grande. El engaño más grande es cuando el hombre no enfrenta una responsabilidad y comienza a justificar cualquier error, cualquier forma de vida, estilo de vida, culpando. De repente pueden culpar a sus padres, otros pueden culpar al sistema. Bueno, el engaño más grande que el enemigo, o más efectivo, voy a decir, que el enemigo le da al hombre, es ese engaño que el hombre no es responsable, que él realmente solamente es una víctima de todo lo que sucede a su alrededor. Pero como todos sabemos, Dios hizo al hombre responsable de su creación. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo responsable de todo lo creado. Y en Génesis capítulo 1 usted va a encontrar el propósito por qué Dios hizo al hombre. Lo hizo para que el hombre señorease, para que dominase, para que guardase el huerto, para que lo cultivase, es decir, que tuviera el dominio de todo lo creado. Y puso al hombre como responsable, como regente, como responsable de su creación, de lo que Dios había hecho. Ahora, ¿qué sucedió en el Edén? Sucede que cuando Adán abdica de su reinado, realmente toda la responsabilidad la asume un príncipe. Y un príncipe fue el que tomó las riendas de este planeta. Y el Señor lo menciona, que el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás. Porque en el momento que el hombre hace ese canje, en el momento que el hombre se convence de que él es una víctima, que el ser humano es una víctima y que solamente está respondiendo a las condiciones miserables que le rodean, en ese momento ha caído totalmente en la trampa, en esa mentira que es la más grande y más efectiva que Satanás tiene. Porque es precisamente lo que Adán hizo. Adán abdicó a su reinado y luego un príncipe tomó responsabilidad, y desde entonces Adán se convirtió en un gobernado en lugar de ser un gobernador. Adán comienza a vivir una vida así, literalmente siendo gobernado, en lugar de ser el que dirija el destino y su vida. Adán se convierte, y el ser humano entonces, desde el pecado, se convierte en que su entorno lo gobierna.
Y eso es lo que ahora vemos. Hoy el hombre es gobernado por su entorno, es gobernado por sus emociones. Bueno, y realmente eso, una vez que alguien entra ya en ese camino, es bien difícil poder entender el mal o cómo superar un problema, porque mientras el individuo no se hace responsable, tampoco puede analizar ninguna manera de salir de sus propios problemas. Por eso es que en el Evangelio, mis amados hermanos, el Señor vino a predicar el arrepentimiento. Cristo vino, Juan lo predicó, pero luego Cristo también. Cristo predica el arrepentimiento, habla de nacer de nuevo, porque es precisamente en el arrepentimiento donde el ser humano comienza a asumir una vez más la responsabilidad que un día tuvo, aquella responsabilidad que originalmente Dios le había entregado. Por eso cuando alguien se arrepiente, fíjese que sucede algo, y es que tiene necesariamente que ser llevado por el Espíritu Santo a la convicción de pecado. Veamos esto. Cuando alguien se arrepiente, no es una cuestión de que hay como un sentimiento y entonces me equivoqué. No es así. Realmente es una guerra espiritual. Realmente es algo que el Espíritu Santo debe convencer al individuo y darle convicción de pecados. Pero ¿qué es bíblicamente la convicción de pecado? ¿Qué es convicción de pecado? Convicción de pecado aquí ya nos habla acerca del abandono de esa idea. Por favor, pónganme atención a eso. Es el abandono de esa idea de culpar a otros por su condición. Es cuando el hombre, cuando el Espíritu Santo viene y convence de pecado, es cuando uno mismo ya no pone excusas. Cuando uno mismo asume una responsabilidad. Cuando uno comienza a decir realmente, no es posible. Yo necesito a un Salvador, yo necesito a Cristo. He fallado, he pecado. Y en eso de asumir la responsabilidad, en el arrepentimiento, pero es el Espíritu Santo el que lo va convenciendo y lo va convenciendo a uno y lo va convenciendo a uno hasta que uno abandona aquella idea que uno es como es por culpa de otros. Eso es realmente la convicción de pecado. La convicción de pecado se entiende como la comprensión de tu plena responsabilidad ante Dios. Uno puede, hermanos, cuando uno se siente que ha fallado y uno se da cuenta que ha fallado, quizás porque le causó un daño, un dolor a alguien más, en este caso a la familia, vamos a pensar, la persona que cae en la cuenta que ha hecho sufrir a sus hijos, a su esposo en el caso de la mujer, o a la esposa en el caso del hombre, y entonces el hombre se siente se siente mal por haber causado el daño, pero eso no es arrepentimiento, porque la persona lo que siente es remordimiento, siente que está haciendo las cosas mal, pero todavía no ha llegado el Espíritu Santo para traerle la plenitud de lo que es la responsabilidad. Pero porque la convicción de pecado lo que causa es una comprensión de su plena responsabilidad delante de Dios. La convicción de pecado lo que produce es la búsqueda del perdón por todo lo cometido. Entonces, cuando llega el arrepentimiento, sucede que la persona ha dejado de debatir, ha dejado de pensar que él es como es o ella es como es a causa de lo que los demás le hacen. Yo conocí una hermana que decía, uno se quiere portar bien, decía, pero es que ustedes no colaboran. Es decir, que esta persona
tiene como la idea de hacer bien las cosas, pero todavía está atrapada en el engaño satánico de que usted únicamente responde a lo que los demás hacen. Por eso le digo que este es el engaño más efectivo que Satanás le da a las personas. Pero esta hermana así decía, y uno se quiere portar bien, pero ustedes no colaboran. Solo imagínense. Ahora fíjense que aquí hay algo importante. Ya voy a ir a la porción, porque en la porción vamos a encontrar, y quizás la mayoría conoce, no quise leer toda la historia, pero en la porción aparece un hombre bajito de estatura que quiere ver a Jesús y ha oído acerca del mensaje de Jesús, conoce de los milagros de Jesús, siente la curiosidad natural, pero también él está consciente que Jesús es una autoridad y también está consciente que él predica el perdón de pecados. Y algo ha llegado ya al corazón de este hombre, pero él quería conocer a ese hombre tan espectacular llamado Jesús, que hablaba del perdón de pecados. Y entonces, para poder verlo, siendo él bajo de estatura, él decide subirse a un árbol. Se sube a un árbol para verlo pasar. A Jesús me imagino que se le hizo interesante la actitud de Zaqueo, y entonces lo voltea a ver, y conociendo o viendo como la fe de aquel hombre, el interés de aquel hombre, en ese momento el Señor le dice: Zaqueo, baja, date prisa, porque te voy a visitar, voy a estar en tu casa. Pero para Zaqueo, el que el Señor llegara a su casa, el que el Señor llegara a su vida, se convirtió en algo que le revolucionó el corazón, la vida entera. Y ahí es donde Zaqueo dice las palabras que hoy leímos en el verso 8. Aquel hombre tiene un arrepentimiento y da frutos de un arrepentimiento, y hasta cumple con lo que la ley decía, porque cuando alguien defraudaba tenía que pagar con cierta medida. Tal vez usted se recordará al rey David cuando Natán le pregunta: ¿qué es lo que debemos hacer con aquel hombre que le quitó la única corderita que tenía el vecino y la preparó en banquete porque dijo que tenía invitados? David, enojado, dijo que pague 4 tantos, porque había defraudado totalmente a su prójimo. Y entonces David dijo, David, conocedor obviamente de la ley, dijo que pague 4 tantos. Pero aquí vemos que Zaqueo, también alguien conocedor de la ley, en su arrepentimiento, él dice: si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, que aquel hombre había llegado al punto donde estaba haciendo algo tan único en su arrepentimiento. Porque aquí viene uno de los puntos importantes para los que toman nota. El hombre realmente no puede ser libre mientras encuentra algo o a alguien en quien puede apoyarse para justificar o consolar el mal que hace o su mal camino. O sea, el hombre no puede ser libre mientras encuentra excusas. Nunca puede superar su condición mientras usted encuentra excusas, hombre. Mientras usted sigue pensando de que es que usted es como es porque la gente tiene la culpa. Es que si no me trataran mal, yo los tratara bien. Si usted sigue siendo y comiendo esa mentira que Satanás da, de que usted debe responder de acuerdo a cómo le hacen, y entonces si usted sigue así, usted nunca va a encontrar la razón de sus problemas. El hombre no puede ser libre mientras usted encuentre a algo o a alguien para apoyarse en las cosas que usted está haciendo mal. Usted no va a ser libre. Imagínese que a alguien le preguntan: ¿y usted por qué es alcohólico? Y aquel dice: las miserables amistades usted.
¿Usted cree que ese hombre va a poder, si él no quiere hacerse responsable, sino que las miserables amistades lo hacen a uno caer? Algo de cierto hay, pero ¿es esa la última verdad? Claro que no. Ok, de aquel que le preguntan, mire, ¿y por qué es adúltero usted? Entonces la persona puede responder: por el abandono de mi cónyuge, el abandono emocional de mi cónyuge. Es que, vea, pastor, mi esposo tiene ratos que me ha abandonado emocionalmente. Tiene como 1 año de hacerme un cariñito. Y tiene como 6 meses de no acercarse y darme un beso. Nunca me ha comprado un regalo y me ha abandonado totalmente. Esa persona, aunque está utilizando parte de la verdad, mientras no entienda su propia responsabilidad, es imposible que pueda ser libre de la condición en la que se encuentra. O que le pregunten a alguien: ¿y usted por qué no puede salir adelante en la vida? Y esa persona dice: mire, por el maldito sistema. ¿Qué le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es que el hombre no puede ser libre de ese engaño que Satanás da cuando él no se pone en el centro de la responsabilidad, hombre. Cuando cuando el ser humano no se pone en el centro de la responsabilidad, sino que siempre culpa a la religión, culpa al diablo. Algunos que, miren, hermano, nunca superan sus mañas porque el diablo, hermano. ¿Y usted por qué siempre llega tarde al trabajo? El diablo, hermano. Y al diablo le cae todo. Entonces esos creyentes siempre serán mediocres, porque ellos jamás van a responder apropiadamente a sus dificultades, mientras ellos sigan diciendo que son tardistas, que no pagan las deudas, que son muy enojados y rompen puertas cuando se enojan. Es que el diablo usted. Mientras usted no se hace responsable, usted no puede ser libre. Usted sigue siendo títere de Satanás. Imagínese aquel que le dice: bueno, ¿y usted por qué no es buen estudiante? Es que los profesores son muy malos. Se puede culpar a los profesores, y seguramente que habrán profesores que son muy malos. O sea, todas las respuestas donde hay excusas, las excusas tienen algo de verdad. Pero esa es la mentira más efectiva que Satanás ha presentado para mantener al hombre atado. Y mientras el ser humano encuentre una excusa, no podrá superar ninguna condición en la que se encuentre. Lo voy a repetir, mientras el ser humano encuentre una excusa, no va a poder superar ninguna condición en la que se encuentre. Es imposible. Es imposible. Es necesario tomar responsabilidad de la vida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el que encuentra excusas no puede superar ninguna condición? No la puede superar. Bueno, eso tiene un elemento de lógica. ¿Por qué de lógica? Porque no se puede evaluar objetivamente la vida. O sea, si yo le echo la culpa a mi mujer, a mi esposa, a mi familia, a mi profesor, si yo le echo la culpa a la policía, le echo la culpa. Y bueno, y creo que estamos viviendo en una época donde todos parece que tenemos derechos, pero nadie habla de responsabilidades. Estoy hablando a nivel aquí nacional, en Estados Unidos. Aquí las grandes luchas son con vehemencia se buscan los derechos, pero nadie habla de las responsabilidades. Y mientras eso siga así, este mundo va de mal en peor. El hombre irá de mal en peor. Pero vuelvo al punto. El elemento lógico de que mientras el ser humano encuentre una excusa, no podrá superar ninguna condición en la que se encuentre, es muy sencillo. ¿Y cómo puede evaluar objetivamente su propia vida? No puede. No puede, porque no va a encontrar la solución. Porque aunque la solución la tenga al alcance de la mano,
él o ella está mirando hacia otro lado. Él o ella está pensando que es por aquello que le pasan las cosas, aunque aquí lo tenga al alcance de la mano la solución. Entonces eso es un elemento lógico. Ahora, y si no se puede evaluar la vida apropiadamente, entonces no se encuentran, obvio, no se encuentran las soluciones reales. Todas las soluciones que se van encontrando son soluciones buenas, pueden ser buenas, pero no son reales. Usted puede decir, mire, es que yo tengo un problema de enojo, pero es que la gente es muy boba, la gente, yo no tolero a la gente que es así, así, así. Bueno, mientras usted siga pensando que es a causa de la gente que usted estalla, usted jamás, aunque usted puede arreglar su condición, no lo va a poder hacer, porque todavía no está evaluando objetivamente su vida y por lo tanto no está encontrando soluciones reales. No sé si tiene sentido lo que le estoy diciendo. Ahora, esa causa de esa mentira de que la culpa es de todo el mundo, es esa causa de esa mentira que aquellos que fuimos hechos, creados por Dios para dominar, hoy parecemos títeres. Esa es la causa. Que aquellos, esa mentira, una vez uno cree que es por lo que me hicieron, es por lo que me maltrataron, es por esto, por lo. Si uno acepta eso, es imposible que arregle sus propios problemas. Y uno se vuelve un títere. Porque uno no puede pasar la vida diciendo, es que mis padres se divorciaron, es que al profesor no le caigo bien, ay, es que este país es racista, es que el jefe tiene preferencias, es que me hacen la vida imposible, por eso soy odioso, por eso soy esto, por eso soy lo otro. Todo eso es una excusa que usted jamás podrá superar, porque usted debía dominar, y todos tenemos que dominar. Fuimos hechos para dominar. Pero si pensamos que la responsabilidad es de otros, y si otros son los que me presionan los botones, ¿verdad? They push my buttons, y ahí están los botones, y es que me sacan de casillas, entonces quiere decir que usted es un títere. Es un títere. Y nos hemos convertido tristemente en títeres de nuestras emociones. Sí, señores, escucharon bien. Y yo sé que se quedan calladitos allí los que están en la casa, porque quizás hoy temprano se estaban peleando, Por favor, después que termine la predicación, no platiquen del tema, porque se va a armar un pleito. Así que dejen que el Señor haga la obra, vayan a acostarse tranquilos, porque nos hemos vuelto títeres de nuestras emociones. Nos domina el enojo, nos domina la envidia, nos domina la soledad. Cualquier emoción nos sobrecoge y eso nos domina. Nos volvemos títeres de las personas, de nuestros superiores, de nuestros iguales, de nuestros subalternos. Y al final somos títeres. Somos títeres. Yo recuerdo una vez una de mis hijas, pasé por ella, ella estaba en high school, y entonces pasé por ella y la vi que venía frustrada. Y le digo, ¿todo está bien? Y me dice, vengo enojada porque el profesor o la profesora, no recuerdo bien, dijo que el examen lo haríamos en grupo, y luego que lo terminamos nos dio una F a todos porque copiamos, y entonces estamos enojados porque ella dijo que era en grupo y luego vio que las mismas respuestas teníamos, y entonces nos dio una F a todos. Y entonces ella estaba indignada. Yo también me indigné. No me gustó lo que la profesora o el profesor había hecho. Así que al principio le dije, déjame, voy a hablar con ella mañana.
y voy a llamar, voy a hacer una cita, voy a hablar con ella. Yo sentí que ella se tranquilizó, mi hija se tranquilizó porque la había escuchado. Pero luego, más tarde, creo que más tarde o el siguiente día, yo le hice una propuesta. Le digo: mira, hija, aquí hay dos maneras de hacer esto, de lidiar, de enfrentar, de encarar esto. Está la manera fácil, the easy way, y está la manera no difícil, pero la manera correcta. The easy way, la forma fácil es que yo vaya y hable con la maestra y le haga ver que esa no es una buena manera de lidiar con las frustraciones que seguramente la maestra tiene, porque pues con adolescentes en high school también no es fácil. Y yo puedo hacer eso, le digo, pero si tú quieres yo lo hago. Pero yo te propongo otra opción. ¿Qué te parece si en lugar de ir a abogar para que se corrijan estas cosas, qué te parece si mejor te pones a estudiar arduamente y redoblas el esfuerzo y en el siguiente examen le sacas una A o una B, pero una nota alta, para contradecir la falacia de que sacaste una F? La F es lo más bajo. Es una failure, es una falta total. Y entonces a ella, yo recuerdo que le di, casi siempre les doy unos speeches a mis hijas, que yo les predico a diario. Pero yo le dije: mira, no me gustaría que mis hijas, o que nadie realmente, tenga la mentalidad de que saqué una F por culpa del profesor. No quisiera que crecieras con esa idea. No quisiera que crecieras pensando que eres víctima y que tu futuro académico está en las manos de un simple maestro y que no está en tu capacidad de estudiar duro. No es el camino de ningún ser humano que es sensato. No ese es el camino de ir, de andar culpando a medio mundo. Eso no es desarrollo. Eso no desarrolla a nadie, eso de culpar a otro, de que el papá vaya a defenderte. Aunque yo con gusto voy, puedo ir, pero ¿y qué si le damos una lección a esta señora? Y mi hija me dijo: me gusta eso, me dijo. Lo hizo, le sacó buena nota, terminó sacándole todo el año buena nota. Y allí se comprobó que aquella F, la única que tenía F era la profesora. Pues eso, hermanos amados, es precisamente de lo que trata este tema. El peligro de no tomar control es que se puede llegar a enfermedades hasta psicológicas graves. Porque una vez uno ya mordió el anzuelo de que ellos me hacen así, es que mucho me molestan, es que hablan mal de mí, es que en las redes sociales me atacan, ay, es que el bullying que me hacen es muy cruel. Una vez usted come esa basura, usted no se recupera, usted no logra salir adelante. Si usted no toma responsabilidad de su vida, es imposible que usted resuelva sus situaciones. Puede llegar hasta perder el sentido de la realidad, porque usted empieza a vivir más por la percepción de lo que piensan los demás, de lo que dicen los demás. La percepción se vuelve más importante que la realidad. Y hoy tenemos una sociedad que valida más las emociones que la verdad. Toda la sociedad ahora valida más las emociones que la verdad. Pero yo le quiero decir algo. Nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, escuchen, si hay alguien nacido de nuevo, escuche bien lo que estoy diciendo. Nosotros no le damos la autoridad a nadie, sino solamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que tiene dominio y autoridad sobre nuestras vidas. A nadie más le damos esa autoridad, solo a Cristo y a su palabra. Nosotros como creyentes rechazamos la idea que el mal que hacemos es culpa de otros.
Aleluya, ojalá me esté poniendo atención. Oh, let me tell you, one day you're going to be standing before God. Un día vas a estar delante de Dios. Un día vas a estar delante de Dios y Dios, le cuento que tiene una mirada que examina lo más profundo. Es una mirada como de fuego. Examina hasta lo profundo del pensamiento, de las intenciones. Una vez un joven, yo era líder de célula, lo estaba invitando a la reunión. Y le digo, ahí en el edificio, le digo, vamos a la reunión. Y me dice, quizás tenía unos 19 años este muchacho. Y me dice, no le pido permiso, no le he preguntado a mi mamá, me dijo. Le dije, o sea que lo que me estás diciendo es que tú necesitas preguntarle a tu mamá para ir a una reunión evangélica, cristiana, a oír la palabra de Dios. Sí, me dijo. Entonces tú le pides permiso a tu mamá cuando hace las cosas malas. O tú ¿por qué ser un vago y medio y siempre andaba ahí para arriba y para abajo en el edificio? O sea que tú cuando besas a tu novia le pides permiso a tu mamá. O sea que tú cuando te sales de la clase en la escuela le pides permiso. Y entonces él cayó en la cuenta de que solo estaba usando un argumento, falso por cierto. Y se quedó viendo y me dijo, you're right. No es cierto. Solo que no quería ir, me dijo. Pero vamos, y se terminó viniendo conmigo. Y la mamá ni cuenta. La señora trabajaba sin ni en cuenta. ¿Qué le estoy diciendo? Que si yo, un mero mortal, tuve la habilidad de discernir la falacia de su argumento del muchacho, imagínese la mirada de Dios, hermano. Imagínese los ojos de Dios. Allá no va a poder decir, mami, aquí me está preguntando el Señor. Allí no va a llamar a su mujer, mire, es que yo no me afirmé porque mi mujer, usted, es que mi marido, es que usted no sabe, Dios, las presiones que me hacían todos y usted, la carne es débil. No, usted no va a poder decir eso. Y no diga que la carne es débil, porque eso no dice la Biblia. La Biblia lo que dice es más completo. Lo que dice es que el espíritu a la verdad está dispuesto. Esa es la parte que se tragan y no lo dicen. El espíritu a la verdad está dispuesto. La carne es débil, pero la verdad es que el espíritu es más poderoso y está dispuesto. Esa es la verdad. Pero no me quiero salir del tema. Yo voy a finalizar ahora. ¿Qué se había perdido del hombre? ¿Qué se había perdido del hombre? ¿Qué es lo que Dios aquí en su palabra dice? Porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No los que se habían perdido o quienes se habían perdido, sino lo que se había perdido. Esta cosa que el hombre perdió cuando pecó. Este nivel de responsabilidad que hace que el hombre atraiga la gloria de Dios sobre él. Se había perdido el hecho que el hombre fuese responsable totalmente de todo lo que él es, de todo lo que piensa, de todo lo que hace. Y que no hay excusas y que no hay nada más que decir. Eso es lo que se había perdido. Por eso es que el Señor se detiene y dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado salvación a la casa de Zaqueo. Porque cuando vio que Zaqueo se levantó y dijo: yo soy responsable, y si he defraudado a alguien se lo devuelvo en 4 tantos. El Señor, se le abrieron los ojos y dijo el Señor: así es. Hoy ha llegado la salvación, porque la salvación llega cuando te arrepientes. La salvación llega cuando logras ser responsable, cuando dejas de excusarte en tanta basura y dices: Señor, yo he pecado, como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado más tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. En ese momento Dios te pone anillo, te pone ropa nueva, zapatos nuevos, porque se ha recuperado lo que se había perdido. El arrepentimiento es tan poderoso que nos reposiciona con Dios.
recuperamos el reino. Cuando nos arrepentimos y somos responsables, recuperamos el reino, recuperamos el gobierno sobre nuestras acciones, volvemos a nuestra condición de hijos y de reyes. En el arrepentimiento se vence a Satanás de una manera absoluta, contundente. ¿Por qué? Porque Satanás ya no puede, pierde el grip, pierde ese agarre que tiene de que siempre culpamos y siempre culpamos y siempre culpamos y siempre culpamos. Pero cuando decimos no, yo soy responsable, el diablo tiene que soltar. No puede amarrarte más. El arrepentimiento neutraliza las mentiras del diablo. Cuando nos arrepentimos, neutralizamos toda falsedad que el diablo nos ha metido. Le cerramos la puerta para justificar nuestros errores. Le cerramos la puerta a Satanás. Satanás es el mejor psicólogo que existe en el planeta. Sí, porque cuando fallas, él te está diciendo: no, pero es que no tienes la culpa. Realmente te hicieron daño, los culpables son otros. Usted lo que necesita es relajarse. Vamos a hacer un momento vamos a hacer meditación trascendental. Pero, ¿por qué? Porque muchas veces, no todos los psicólogos, pero perdónenme ustedes, hermanos psicólogos, pero hoy en la práctica de la psicología, cuando llega alguien a decir: mire, yo me siento mujer en cuerpo de hombre, ay, entonces le vamos a ayudar a su familia para que le apoyen. Esos son los psicólogos de hoy en día. Ya me imagino yo diciéndole al psicólogo: fíjese que yo me siento una águila y ayúdeme a convencer a toda mi familia que yo soy una águila, y me voy a ir allá al Gran Cañón a saltar desde arriba para ver si vuelo. El psicólogo me va a decir: no, pues no le puedo contradecir, porque como la percepción es más importante que la verdad hoy en día, no puedo ser libre. En el arrepentimiento se inicia una vida de responsabilidad. Y es ahí donde ya no somos víctimas, sino que nos volvemos reyes. Es ahí donde consideramos nuestras decisiones a la luz de la palabra, porque somos responsables y porque daremos cuenta al Señor un día. Entonces Zaqueo, puesto en pie, el hombre había estado el ser humano había estado arruinado, tirado, desahuciado, y por primera vez hay uno que se pone de pie y dijo al Señor: he aquí, Señor. Mire, para esto se requiere valor, se requiere convicción del Espíritu. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Soy responsable. No, señor Zaqueo, pero si el sistema permite que usted haga esa clase de negocios. Mentira, yo soy responsable. No, pues sí, pero como dijo un político, si yo me metí bancarrota varias veces porque ustedes, el sistema así lo permite. No es cierto, usted es responsable de las mañas que tiene. Pero mire, don Zaqueo, pero realmente todos lo hacen. Si todos son unos bandidos, ¿y usted para qué va a devolver? No, estoy de pie para decir que soy responsable. Ya imagino el psicólogo diciendo a don Zaqueo, no, usted no es el culpable, la sociedad. Usted es el resultado de toda la sociedad, porque así es la sociedad. Zaqueo dijo: no, yo soy responsable. Y cuando Jesús oye eso, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar esa verdad que se había perdido. Esa responsabilidad en el corazón del hombre que causa el pecado se perdió. Hoy cuesta. Ahora alguien en la casa, los muchachos tumban un vaso
y uno les pregunta, ¿qué pasó? Ellos no dicen, yo quebré el vaso, ellos dicen, se quebró el vaso. Es toda una mentalidad maldita. Se quebró. ¿Cómo que se quebró? Agarró patitas y se quebró, y se fue y se quebró. Y aquí el Señor se encuentra a Zaqueo, dispuesto para ponerse de pie y decir, no, enough is enough. No más excusas. It is what it is. Aquí estoy y voy a hacer lo que se requiera. Yo soy responsable. Y el Señor dijo, eres salvo. Todo el que se arrepiente tiene que llegar a un momento donde tiene que dejar de excusas. Cuando pares tus excusas vas a ser libre. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Cierra tus ojos, dile gracias Señor por tu palabra. Gracias Cristo por lo que tú nos hablas hoy. Ahora Señor, muchos vuelven a ti, se reconcilian contigo. Muchos regresan a ti. Perdona sus pecados. Muchos hoy se están levantando como se levantó Zaqueo y dejan de buscar excusas de toda índole. Y están en este momento en sus corazones rechazando las excusas más absurdas y muchas que ellos solos se han creído. Ellas solas se han mentido y las hacen a un lado y toman responsabilidad. Perdona sus pecados hoy. Límpianos, Señor, porque tú viniste a buscar y a salvar eso que se había perdido. Eso que Adán desde el principio, cuando entró el pecado, dijo, la mujer que me diste fue la que me dio de comer. Esa irresponsabilidad. Ahora perdona, salva, restaura en el nombre de Jesús. Gracias Cristo, amén y amén.